Hola amigo, ¿qué tal? Espero que bien, que practicando la fibra de vidrio. Hoy en este día quiero enseñarte cómo vas a plastificar un fenólico, una placa de pino, para hacer, por ejemplo, el piso de un bote. Es algo que me venían pidiendo muchos de nuestros clientes, ¿sí? Han venido acá pidiéndonos que asesoramiento, cómo podríamos darle idea para cambiar el piso del bote. Bien, una de las complicaciones que se nos presentaban es que la gente no entendía muy bien el tema acerca de la dureza y la resistencia. Muchos nos preguntaban si podían darle solo una capa de resina sobre la madera, y a lo cual nosotros le decíamos de que no era conveniente la placa de resina sola, sino que tenía que sí o sí ir acompañada de la fibra de vidrio. ¿Por qué? Porque si bien la placa de resina es dura, la fibra de vidrio lo que le da es la resistencia mecánica. Y me decían, che, pero vos me estás diciendo que es duro. Es duro, sí es duro. Pero, ¿qué pasa? Yo te explico por qué no lo entendés. Imagínate vos un vidrio. Tenemos una placa de vidrio o un vaso de vidrio. Nosotros sabemos que si cae al piso, se rompe. Se astilla, se rompe. Bien. Y una placa de madera que yo tuviese en mis manos y la dejo caer, vos fíjate que la placa de madera no se rompe. Sin embargo, el vidrio es más duro que la madera. ¿Cuál es el secreto? ¿Por qué esto es así? Si siendo el vidrio más duro, ¿por qué se rompe más fácil que la madera? Bien, la madera, por ejemplo, esto es una placa de madera, tiene una fibra que es celulosa, ¿sí? Entonces, cuando yo le pegara con algo, ¿sí? O le pusiese un peso, seguramente se va a marcar, ¿sí? Pero no se va a astillar como un vidrio. Si yo le pego acá con algo, esto, fíjate cómo vibra, o sea, la fuerza, el golpe se transmite en todo, porque hay fibra de celulosa acá. En cambio, en lo que es el vidrio son moléculas encapsuladas. Entonces, al mínimo golpe con un martillo, con alguna pieza, lo que hace el vidrio es que no puede canalizar esa fuerza y lo que hace es destruirse, pulverizarse. Muy bien. Sabiendo eso y habiéndome entendido de que no es lo mismo fuerza que resistencia y que muchas veces lo que buscamos acá es que resista, y la única manera de que resista el piso de nuestro bote es la combinación de la resina con la fibra de vidrio. No hay otra. Bien, bueno, se nos da el tema. Acá puse presupuesto acotado. Muchos me dicen, René, dice, quiero cambiar el piso de mi bote, tengo un presupuesto agotado, muy poca plata y quiero ver la manera en que yo puedo hacer el trabajo. Muy bien. Vos vas a tener que analizar tres cosas. Una, la placa que le vas a poner, la placa fenólica, ¿sí? Vas a analizar el tema del laminado, con qué tipo de fibra lo vas a hacer. Y de última, el sellado total, que es la capa de top coat, la capa de terminación, ¿sí? Cuando nosotros hablamos del fenólico que vamos a poner, vos vas a la maderera y ahí te van a asesorar muy bien. Generalmente te recomiendan placas marinas, ¿sí? Que son unas placas que no tienen nudos. Los nudos acá que te aparecen muchas veces en las placas, esos son, ahí se acumula el agua y es una debilidad de la madera. Trata de que tu madera, tu placa no tenga nudos, ¿sí? Para que te sirva y tu trabajo sea duradero. Bien, muchas veces no tenemos el dinero suficiente para comprar una placa de calidad y vamos por las placas comunes, ¿sí? Entonces esas placas vienen de 12, de 15, de 18 milímetros, ¿sí? Vamos a ver cuál de esas nos resiste más. Vas a tener que analizar primero la placa que vas a buscar y otra cosa que vas a tener en cuenta son los soportes, ¿sí? En tu bote. La distancia a la que está. Por ejemplo, acá hay una distancia, hemos utilizado esta madera de soporte, hay 50 centímetros, ¿sí? Cuando vos pones tu placa, ¿sí? Cuando sabemos nosotros que si estos soportes están más distanciados, la madera se hunde más ante un peso, Entonces, cuando es menor la distancia, es mucho más firme tu pieza y soporta más peso. Muy bien, eso tenés que tener en cuenta, porque si yo tuviese un problema que está muy distanciado del soporte, una lógica, un pensamiento sería que añado más capas de fibra de vidrio
o añado un soporte. Y ahí la solución es fácil. Vos tenés que poner, si está muy distanciado, poner otro soporte, ¿sí? Va a gastar menos y va a ser menos peso que si tenés que aplicar grandes capas de fibra de vidrio. La lógica del soporte, ¿por qué hay soporte? Porque el soporte va a evitar que la placa caiga al piso, ¿sí? Esto te sostiene. Ahora bien, la madera que vos pones acá tiene que soportar el peso de la persona y la carga que lleve arriba, ¿sí? Por ejemplo, mira, nosotros ponemos esta placa fenólica, que es una placa delgada, ¿sí? Vamos a poner un peso de 10 kilos y vamos a ver qué pasa. Por ejemplo, mira, esta morsa pesa 10 kilos. Vos fíjate que cuando nosotros la apoyamos, esta tiende a flexionar hacia abajo, ¿sí? Mira lo que pasa, ¿ah? Bien. Cuando vos apliques fibra de vidrio, tienes que ponerle 2 capas de fibra de vidrio acá y por lo menos una capa de fibra acá. ¿Por qué? Porque esto que tiende a flexionarse hacia abajo es donde se rompe la madera, ¿sí? Entonces, por eso necesitamos 2 capas abajo. Esto es lo que se llama tracción, ¿sí? Y el peso que tiene la capa acá se llama compresión, ¿sí? Esto comprime hacia abajo y también, si yo tuviese, por ejemplo, acá, que ya tiene un soporte, pongo un peso acá que es muy, muy fuerte, muy grande, entonces, ¿qué pasa? La madera se tiende a marcar, se tiende a unir con el tiempo, a agrietarse y a romperse, ¿sí? Pero dura más tiempo, ¿por qué? Porque vos tenés un soporte, en cambio acá no lo tenés, ¿sí? Acá vas a tener 2 problemas. Uno, la tracción, ¿ah? Y eso va a tender a rompértelo, ¿sí? Y donde más fuerza tiene la madera es acá abajo. Muchos me dicen, René, yo quiero hacerle capa arriba nomás para proteger la madera. Y yo le digo, mira, tenés que hacerle 2 capas del lado de abajo, porque de abajo es donde mayor fuerza soporta, ¿me entendés? Porque ahí es donde la madera se quiebra. Y acá por lo menos una, porque esto te va a ser la capa que soporte la compresión, ¿sí? Habiendo dicho eso, te sigo explicando. Muy bien. La placa que nosotros tenemos, ¿sí? Nosotros vamos a lijarla. ¿Por qué la lijamos nosotros? Para abrir los poros de la madera, ¿me entendés? Y para hacer un perfecto anclaje. Grabate esta palabra. Vamos a hacer un anclaje, ¿ah? Para que la resina penetre en la madera, ¿sí? Y una la fibra de vidrio a esta madera. Entonces hacemos un anclaje. Ahora, muy bien, sigamos hablando un poquito más de la madera. La madera sola, por ejemplo, una madera de 12 milímetros, soporta 150 kilos, ¿sí? Una de 15 milímetros, 230 kilos. Y una de 18 milímetros, 300 kilos. Muy bien. Una persona calcula en promedio 80 kilos que tiene, ¿ah? Y más una carga. Esas cosas tienes que ir pensando qué es lo que va a soportar, ¿ah? Bien, estas son para uso ligero. Esto para uso intermedio, ¿ah? Que hay un bajo tránsito, y esto para un uso estándar estructural, ¿sí? Esto ya realmente es mucho más firme, pero ¿qué pasa? Por ahí es mucho peso. Y en el tema de los botes, ¿sí? Cuando menor peso hay es mejor porque hay mayor flotabilidad, ¿sí? Muy bien. ¿Qué pasa? Esta madera ya tiene una resistencia. Estamos diciendo que, por ejemplo, lo que yo pondría es una de 15 milímetros, ¿sí? Porque esa me da 230 kilos ya la madera sola de resistencia. Perfecto. Poniendo siempre unos soportes a 50 centímetros cúbicos, 50 centímetros o a 40 centímetros. ¿Ah? Saber que siendo más distanciado va a soportar menos peso. ¿Ah? Muy bien. Esta madera, ¿qué pasa si yo la lamino? Si yo la lamino, cuando vos laminas una capa de fibra de vidrio acá y 2 capas abajo, aumentas un 30% la resistencia, ¿sí? Por eso hemos puesto acá placa fenólica. Vamos a ver si elegimos la de 12, la de 15, la de 18. La de 12 para mí es muy débil, la de 18 aportaría mucho peso. La de 15 es un estándar, depende, vos sos el que vas a elegir cómo hacer el trabajo, pero me parece adecuada y me parece lo que yo recomendaría elegir, ¿sí? Bien,
vamos a utilizar una lija 60 para lijar esto y para hacer un enfibrado, ¿sí? Que le llamamos laminado a la aplicación de la resina con la fibra de vidrio, que es lo mismo que si le estuviésemos plastificando a la placa. Esto tenemos que plastificar entero, aquí, aquí y también en los cantos, ¿sí? Porque también absorbe agua. Entonces tenemos que recubrirla y no dejar lugar para que el agua tenga contacto con la madera porque la va a podrir a la madera, ¿sí? Muy bien. Hemos dicho eso, que hacemos un anclaje aquí, hemos hablado de la madera y cómo resiste. Bien, mira, una madera de 15 milímetros soporta 230 kilos sola, ¿sí? Y cuando yo le aplico fibra de vidrio, una capa arriba y dos abajo, va a poder soportar 300 kilos, me va a aumentar 70 kilos, más hay un 30% más de resistencia, ¿sí? No te olvides entonces, tener siempre en cuenta eso. Cuando le das una capa fina, simplemente lo vas a proteger de lo de impermeabilizar, o sea, lo proteges del agua, para que el agua no incida sobre la madera, no la pudra. Pero después estructuralmente no le aportas nada. Cuando yo hago una capa gruesa, no solamente voy a impermeabilizarla, voy a evitar que el agua la pudra la madera, sino también le voy a dar una rigidez estructural. Pues estoy mejorando la calidad de mi trabajo, ¿sí? Fíjate que nosotros buscamos no solo la protección del agua, sino también que esto me dure en el tiempo, que soporte el peso de una persona, la carga, ¿me entendés? Que vaya a tener esa placa, ese peso de resistencia, ¿me entendés? Que le vamos a aplicar, ¿eh? Muy bien. ¿Qué más dice acá? Bueno, ¿qué resistencia aporta el refuerzo? Hemos dicho un 30%, ¿sí? Un 30%. Calcula que si tu placa sola, la madera sola, por ejemplo, siendo de 12 milímetros, soporta 150 kilos, ¿sí? Más un 30%, va a 195 kilos. Mira, de 150 a 45 kilos aumentado. La placa de 15 milímetros de 230 que resistía, vamos a pasar un 30% a 300 kilos, aumenta 70 kilos. La de 18 milímetros de 300 se va a 390, aumenta 90 kilos más de peso. Siempre es mejor dos placas de 300 que una de 450, nos preguntaban también. Eso se llama resistencia de laminación en ingeniería. Cuando vos das dos capas, siempre va a ser mucho más resistente que una sola capa de fibra de vidrio, por más que sea más gruesa. Nunca te olvides. Muy bien, dice acá, bueno, un buen laminado. Cuando yo hago un buen laminado en mi placa, vos tenés tu placa para trabajar, ¿sí? Entonces, hemos dicho, ¿qué haces primero en la placa? Vos siempre es mejor sacarla, ¿sí? O sea, vos tenés una placa cortada con las medidas que has tomado, vos te has fijado de que realmente entre en tu bote, que esté perfectamente cortado, ¿sí? Muy bien. Vos lo vas a sacar y lo vas a trabajar sobre una mesa, ¿me entendés? Porque es más fácil que vos trabajes sobre una mesa, porque si vos la tenés colocada y tenés que aplicar fibra de abajo, es mucho trabajo, ¿me entendés? Se te chorrea toda la resina, se te cae el paño de fibra de vidrio. Es distinto que yo pueda trabajar de esta manera, dar la vuelta, trabajar una vez seca la parte de abajo, trabajar de la parte de arriba, tratar de lijar, ¿me entendés? Entonces siempre es importante de que vos la trabajes a esta tabla afuera, y después, una vez que está laminada, vos la colocas sobre los soportes, pones los tornillos, ¿sí? Vas a hacer un agujero con una mecha finita, vas a poner tornillos después ahí. Trata de no poner esos tornillos que vienen en las máquinas autoperforantes. ¿Por qué? Porque parte de la resina endurecida queda como un cristal, y cuando vos aprietas esa la vas a quebrar a la resina. Entonces lo importante es que hagas una perforación con la agujereadora y después pongas el tornillo. Después de eso lo tapes también con un poco de resina para que el agua no entre por ahí, por los agujeritos que hiciste por el tornillo, te rompe el tornillo y te pudra la madera, ¿sí? Muy bien. La fibra de vidrio es muy importante. La fibra de vidrio no se corta sobre el césped.
porque como está hecha para absorber el pegamento que es la resina, también si hay humedad en el pasto, la absorbe la humedad y la fibra se desarma, ¿sí? Muy bien, lo que vamos a hacer, por ejemplo, es siempre tomar lijar toda la madera, ahí se abren los poros que tiene la madera, ¿sí? Vamos a lograr con esto que cuando nosotros apliquemos la resina se una con la fibra de vidrio, se haga un anclaje, ¿sí? Nosotros vamos a tener un recipiente donde nosotros vamos a poner la resina, vamos a catalizar un 2%, la resina ya está preacelerada y diluida con monómero de estireno, ¿sí? Un 10%, vamos, el de monómero de estireno, sí, un 2% de catalizador. Muy bien, vamos a mezclar con un palito y ya tenemos preparado, catalizada la resina. Vamos a embeber el pincel, vamos a aplicar sobre toda la superficie, ¿sí? Vamos como pintando la placa como si la estuviésemos barnizando con resina, ¿sí? Vamos a poner la fibra de vidrio, ¿sí? Y vamos a seguir humectando por arriba. Al tener ya una capa de resina abajo, esto se empieza a mojar porque los pelitos de fibra de vidrio empiezan a absorberla y se va embebiendo, se va mojando, se va haciendo más suave el paño, ¿sí? Y vamos ayudándole de acá arriba, tratando de mojarla, ¿sí? Y que quede completamente embebida, que no quede ningún paño blancuzco. Si esto queda blancuzco acá, después el agua que entre la va a absorber los pelos de fibra de vidrio y te va a poder ir a madera. Entonces es importante ser generoso con las capas de resina, ¿sí? Para que esto quede totalmente embebido con la resina. Si te quedase, por ejemplo, che, me queda levantado un poco ahí la fibra o me queda un aire, no sé cómo hacerlo, te busca los rodillitos como este que yo te enseñé a hacerlo, los rodillos de arandela, ¿sí? Y le vas pasando. Cuando vos le pases, vas asentando la fibra de vidrio, ¿sí? Para que te quede perfectamente unida la fibra de vidrio a la placa fenólica, ¿sí? Bien, como vos quieras. Bien, hay gente que está más experimentada, esto después lo lavas con thinner, ¿sí? Por favor, sécalo bien. Hay gente que está más experimentada y lo que hace es buscar un rodillo, ¿sí? Como rodillo esto, son rodillos similares. Nunca uses los rodillos esos de las pinturerías que son de goma espuma. ¿Por qué? Porque eso, la resina al ser tan agresiva, tener monómero de estireno, lo desarma la goma espuma, te va a desarmar el rodillo. Generalmente son similares este material para soportar todo lo que es la resina y el monómero de estireno. Entonces vos buscas una cubeta, algo que te sirva, que sea cómodo para trabajar. Siempre elegimos de 17 centímetros, no de 22. Los de 22 son muy grandes, me estorban, tengo que ponerlo inclinado al rodillo. En cambio uno de 17, che, en un baldecito, en algo, en un capper, anda perfecto. Yo puedo mojarlo al rodillo con el pegamento e ir poniendo, hago una pasada grande, ¿sí? Perfecto. Pongo ahí la fibra de vidrio, ¿sí? Y doy otra pasada por arriba, ¿sí? ¿Sí? Mojando. Muy bien, si hay gente que no tiene mucha habilidad y tiene, no se hace enganchar la fibra y como que se le levanta, ¿ah? Perfecto. Ahí se ayuda con el pincel, ¿sí? Si es más práctico con el pincel, o si no, siempre va a tener la ayuda del rodillo saca burbuja, ¿sí? Para apretar bien y para que quede bien hermanada, se le dice, quede bien junta la placa, la fibra de vidrio y la placa fenólica, para que haga una sola unidad y te dan resistencia. Acordate, la capa que va a ir abajo, esa le va a poner 2 capas de fibra de vidrio, ¿sí? Porque es la que mayor resistencia tiene que tener, porque el peso te lo abre a la tracción, ¿me entendés? Entonces tiene que resistir esa fuerza de tracción. Entonces las 2 capas de fibra de vidrio abajo y una sola arriba, Otra cosa que vas a tener que hacer es ponerle fibra de vidrio en los cantos, ¿sí? Esta es muy finita, supuestamente la tuya va a ser de 15 o de 18, ya que vos lo que quieras poner. Esto es una placa muy finita, pero podés cortar tiras de fibra de vidrio, poner resina, ¿sí?
Incluso puedes poner resina con talco industrial, si te gusta más, ¿sí? En las partes finitas, y poner la tira de fibra de vidrio, ¿sí? En esta parte es importante que la cubras con resina, con fibra de vidrio, porque por los cantos absorben mucha humedad. Entonces, es bueno que te tomes el trabajo de hacer eso, y si te quedó algo que no te gustó, de alguna astillita, algo que sobresalga, siempre vas a tener la opción de volver a usar tu lija, una vez dejarlo bien parejito, volver a hacer el curado. Esto lleva paciencia, y cuando vos más tiempo dedicas a tu trabajo va a ser de calidad, ¿sí? Ahí está la diferencia entre alguien que se dedica, que es detallista en el trabajo, y otro que lo hace a las apuradas, ¿sí? Muy bien, eso te va a rendir en que tu trabajo va a durar muchos años, ¿sí? Y tu bote te va a rendir un montón, no se te lo va a picar, no se te lo va a deteriorar la madera con los años. Muy bien, una vez que vos has hecho esto, ya has laminado, has puesto sobre los soportes, ¿sí? Ya sabes, las dos capas que de fibra de vidrio acá, ¿sí? Y una arriba. Hemos puesto sobre los soportes, ¿sí? Y lo que nos hace falta a nosotros es poner atornillado. Una cosa más me estaba olvidando, es que vos a la madera esta, vos tenés que darle una capa final de un stop coat, ¿sí? Como tengo yo acá anotado, stop coat, el objetivo es el sellado, ¿me entendés? Ahí vos vas a ver, cuando yo lijo, pongo la resina, la fibra de vidrio, la palabra es anclaje, palabra clave, anclaje. Después, cuando nosotros ponemos la fibra de vidrio, eso, buscamos una rigidez estructural, o buscas estructura, otra palabra clave, ¿sí? Y la tercera, hacer un sellado total, ¿sí? Que es una capa final, que es la capa de pintura. No solo es estética, sino que te va a cubrir el laminado. ¿Por qué? Porque si bien si quedase algo, ¿me entendés? Descubierto, donde el agua peche o la humedad, eso te hace pudrir la madera. Y cuando, por ejemplo, supuestamente que eso no te pasase, y hagamos supuesto de que dejas sin laminar, sin pintar la superficie laminada, entonces el sol que te da a la resina la deteriora, la degrada con el tiempo, ¿sí? El sol y los rayos UV a la resina que está expuesta la van degradando, la van afectando, la van desarmando con el tiempo. Por eso el gel coat es la pintura a base de resina, tiene aerosil, que nos permite pintar y que darle una protección a la resina que vos has puesto de base con el laminado de la fibra de vidrio, ¿sí? Muy bien, cuando yo voy a aplicar el gel coat, generalmente yo no recomiendo uno como este. ¿Por qué? Porque la pintura tiene más cuerpo que la resina es más líquida, porque yo tengo que beber un trapo y mojarlo. En cambio, la pintura ya es para darle un acabado. Al ser más gruesa, ¿me entendés? Cuando yo utilizo esto, absorbe mucho más. Se me hace como una especie de pelota acá muy pesada, levanta calor muy rápido y se me lo endurece. En ese caso, yo preferiría usar los rodillos epoxi, perdón. Los rodillos epoxi tienen una felpa muy delgada, ¿me entendés? Entonces me sirve para que yo pueda mojarlo ahí con la pintura, ¿sí? Que está acelerada y catalizada, ¿sí? Y poder aplicarlo. Nosotros generalmente, yo cuando preparo pintura, el coat, voy a esparcirlo de esa manera. Empiezo así, aleatoriamente, o sea, poniendo pocos de pintura ahí. ¿Por qué? Porque cuando uno empieza pintando acá con las pinturas normales, ve que le queda mucha pintura, entonces a veces le echa más. Cuando ve que me queda menos, le echo menos. Entonces uno empieza de más a menos cantidad. En cambio, aleatoriamente, yo poniendo así, yo engaño a mi mente y no sé bien, creo que le he puesto parejo a todo, ¿sí? No he tenido ninguna subjetividad al aplicable de empezar con mucho y terminar como me va quedando poco, ponerle menos. No ha pasado eso, sino traté de poner en toda la placa. Después lo empiezo ya sea a pintar, a desparramar, o si no, lo muevo de esta manera, tratando de desparramar el yelco, esparcirlo a toda la pintura, y agarro mi rodillito, ¿sí? Y le voy a pasar para cubrir, borrar toda marca, emparejar y borrar todas las marcas que me ha dejado el pincel, ¿sí? Entonces yo de esa manera, yo tengo videos donde
yo ya muestro cómo aplico una capa de Gelco sobre una placa, ¿sí? Que está laminada con fibra de vidrio, y voy a aplicar bien y no me va a dejar marcas, ¿sí? Y este me va a ayudar, tiene poca felpa, no se me lo va a endurecer muy rápido y me va a dar la terminación. Realmente yo prefiero en mi caso ocupar pincel y desparramar, y al último para dar terminación con el rodillo epoxi, ¿sí? Bien. Bueno, una aclaración con el gel coat. El gel coat que usamos nosotros para dar terminación es un stop coat. Es un gel coat que tiene solución anti-tacking. La solución anti-tacking es monómero con parafina. Eso se le añade al gel coat común para que cuando endurezca tire la parafina, la expulsa hacia arriba, ¿me entiendes? Y cuando vos lo toques no quede pegajoso. Me ha pasado con chicos que pintan las placas, inclusive de camioneta, me dicen, che, yo noto que queda meloso, pegajoso. Hay dos problemas que pueden tener. Uno, el Gelco es por eso que quedó medio crudo y no termina de secar, es por poco reactivo que le han puesto, quizás porque tenían miedo y desconfianza que se les endurezca muy rápido y pierdan la pintura porque se les endurezca en el frasco. Bien. Entonces muchas veces tienden a ponerle menos reactivo de lo común, entonces cuando hacen, nota que les demora en secar. Automáticamente, si puedes sacarlo al sol, el sol va a ayudar para que esto termine de endurecer. Muy bien. Otra consideración, cuando vos trabajás con gel coat, ¿sí? Haciendo molde, el Gelco, ¿por qué queda meloso? En realidad debe quedar, y está bueno que pase así, que quede meloso. ¿Por qué queda así? Porque nosotros trabajamos en fibra de vidrio de moldes. Nosotros ponemos el gel coat, primero cera desmoldante y agente de pegue, se seca eso, ponemos gel coat, ponemos la capa de resina y fibra de vidrio, damos la capa que queremos y nosotros después desmoldamos. Al desmoldar la pieza, ¿me entendés? La pieza sale a color, porque el gel coat es una pintura que tiene un color, puede ser rojo, blanco, negro, celeste, el que vos quieras, ¿sí? Nuestra pieza ya sale a color. Bien. Cuando nosotros damos la primera capa al molde de gel coat, ¿qué pasa? Ese gel coat tiene ese tacking, esa pegosidad que me hablan los chicos cuando laminan ahí. ¿Y por qué? Porque está esperando de que yo ponga la fibra de vidrio, ¿me entendés? Cuando yo he puesto gel coat y ha quedado la velocidad, está esperando recibir la fibra de vidrio para unirse al gel coat y para que pueda mojar con resina y sea una sola pieza, ¿me entendés? Bien, es el objetivo y es por eso que debe ser así. Entonces, cuando yo quiera usar para un trabajo donde va a ser ya el Gelco como capa final, no estoy trabajando en molde, yo al Gelco ese que tenemos, que es gel coat matricero, debo de curarlo, debo de aplicarle solución anti-tacking. Te repito que es monómero con parafina, para que cuando yo le añade esa solución anti-tacking, al hacer endurecimiento expulse lo que es la parafina para el exterior y la capa superficial ya no me quede pegosa ni melosa, ¿sí? Ese es el gran secreto. Algunos no saben por qué pasa, pero está hecho justamente porque tiene un propósito, y no quiere decir que vos hayas hecho mal el trabajo. El trabajo está mal si vos no has acelerado bien y no has catalizado, entonces vos ves que es como que la pintura está blanda. Ese ya es otro problema, de falta de reactivo. Pero si el Gelco le has echado la cantidad como correspondía, lo has acelerado en invierno al 1% y en verano al 0,5%, se lo acelera, se lo cataliza siempre al 2%. Si seguís esa regla y los has aplicado como corresponde, después la capa y no le echaste solución anti-tacking, es notorio, es notable y seguramente va a pasar. Tiene que ser así que vos lo sientas pegajoso, ¿me entiendes? Pero se soluciona porque eso está levantando calor. Al terminar, después de 24 horas, esa pegosidad se elimina sola. ¿Por qué? Pues el material sigue haciendo combustión, sigue haciendo endurecimiento, sigue curando el material. Y cuando termine esa reacción química, inclusive si le llega a dar la luz del sol, ¿me entendés? Termina solidificando y ya quitando la pegajosidad. Bien.
Un cuidado que debes tener es que mientras estás procesando ese material y está haciendo el curado, el endurecimiento, cualquier polvillo o si una hoja de una planta, un palito de una planta cae, se te lo va a pegar, ¿me entendés? Se te lo va a ensuciar. Muchos los pelos de fibra de vidrio me han caído sobre lo que yo ya pinté y me quedó ahí, o cayó un mosquito, una mosca y quedó pegada por la pegajosidad que tiene propia el yelco, como te digo, que está esperando fibra de vidrio para el laminado. Si hubiese tenido solución anti-tacking, eso no te pasa, ¿sí? El curado es distinto. La parafina que sube al exterior te lo hace, te mata toda esa pegajosidad, ¿sí? Bueno, cualquier cosita, cualquier duda, siempre preguntame. Estamos listos y dispuestos para ayudarte, para que vos seas el mejor fabricante de fibra de vidrio, para que no tengas ningún problema, para que tu trabajo dure más tiempo, ¿sí? Yo acá, bueno, terminando y explicándote todo esto, acá había un dibujito que he hecho acerca de los soportes de la placa, cómo van, explicándote que si son de 50 o 40 centímetros, siempre va a resistir más, va a soportar más peso. Si los soportes están cada vez más estirados, por supuesto se te hace el efecto hamaca, empieza a flectar hacia abajo, se te pancea, se dice, porque por el tránsito uno va caminando y a través de los meses van pasando en tu bote y por supuesto se te hace ese efecto si están muy separados los soportes, ¿ah? Como te digo, muchas veces no es aplicarle más capa de fibra de vidrio ni amontonar peso innecesario, peso muerto, sino que teniendo unos soportes un poco más cerca, más unidos, no tan distanciados, vos vas a solucionar ese problema, ¿ah? Siempre acordate y no te olvides nunca la capa de abajo, ¿sí? 2 capas de fibra de vidrio, ¿sí? Y una de arriba. La de arriba te soporta la compresión y la de abajo la tracción. De esa manera vos vas a tratar de que esto no se doble y que no se quiebre la madera. Una cosita más te quiero agregar. Me han preguntado también si hacer un bote para hacerlo antideslizante, si lo podría mezclar con arena. Bueno, es factible mezclar la resina con arena. Nosotros lo hemos hecho, inclusive con resina epoxi. Cuando nosotros hacemos decoraciones, por ejemplo este cuadro con textura, y nosotros la resina la mezclamos con arena, ¿sí? Buscamos una arena que sea fina, ¿sí? Que tenga el menos peso posible. ¿Por qué? Porque vos sabés que al tener peso por gravedad, la arena se asienta abajo y la resina queda arriba, ¿sí? Bien, buscamos una arena que sea finita. Por ejemplo, mirá, esta es la que estamos trabajando, una arena muy fina, ¿sí? Para nosotros mezclarla con la resina, o podés mezclarla con el gel coat. Si bien el gel coat uno siempre busca que tenga brillo y que sea más estético, cuando le pones arena, carga así, se pone un poco más opaco, más un color mate, pero es factible que lo puedas mezclar, ¿sí? Quizás hacer una prueba a ver cómo me sale. Alguno tiene duda, entonces busco resina, ¿sí? Que ya esté preacelerada, ¿sí? La mezclas con una arena finita, la catalizás la misma cantidad que tenías de resina, ¿sí? Vos sabés que la vas a catalizar con 2%, calcula para tener la cantidad justa para echarle, ¿sí? Y la arena va a ser la carga que vos le pones, ¿ah? Hay gente que le gusta echarle el catalizador, mezclarla, agregarle la arena y aplicarla, ¿sí? Y hay otros que les gusta preparar con arena y después catalizarlo al final, ¿ah? Depende de la superficie, el tamaño de superficie que vos tengas, pero yo te diría, agarra 100 gramos, ¿sí? De resina, probá con eso, agregarle una carga de arena, catalizado, aplicado sobre la madera que vos tengas, ¿sí? Deja que eso endurezca y después fíjate cómo te queda la vista. Si querés eche, me gustó cómo queda, me sirve, me es funcional para lo que yo quiero, y voy a probar qué pasa si le pongo a la pintura gel coat, ¿ah? Cómo me la cambia, si me da esa rugosidad, ¿sí? Que yo espero, ¿ah? Para que sea antideslizante. Probar y seguramente va a obtener buenos resultados, el resultado que vos esperás, ¿sí? Bueno, ya muchas gracias y espero que sigas practicando y que mis consejos te ayuden en algo, que te sirvan para algo y que seas el mejor fibrero, ¿eh? De corazón, muchas gracias por escucharme.